En Japón, durante el siglo XV, había un líder militar muy importante que valoraba mucho una taza de cerámica con la cual viajaba a todas partes. Un día, la taza se rompió y buscando el mejor método para repararla, luego de evaluar muchas opciones, decidieron unir las piezas rotas con oro. Así nace el kintsugi, el arte de darle belleza a lo que está roto. Noemí, quien no se define a sí misma como una víctima, a pesar de casi perder la vida por manos de su expareja, hoy, con resiliencia y valentía, nos regala su voz para resignificar su historia, como quien une con oro las piezas de su vida que algún día estuvieron muy rotas. En República Dominicana, solo en el año 2024, más de 70 mujeres murieron por manos de su pareja. En honor a ellas y a esas voces que han sido silenciadas, acompáñame a conocer el método de romper el círculo y sanar con valentía con Noemí González. Acompáñame en esta misión de descubrir el método de mis invitados para que tú también lo apliques a tu vida. Yo soy Paola Romero y estás escuchando El Método, un podcast escrito con el corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Método. Hoy estoy con una invitada que yo pudiera decir que fui yo que la invité, pero yo estoy segura que fue Dios que la invitó. La conocí hace 2 semanas en un evento donde por primera vez hablé a un grupo de mujeres. Y luego de que terminé de dar esa charla sobre la identidad y el propósito de la mujer, se me acercó una persona para presentarme a Noemí, porque ni siquiera te acercaste tú directamente. Aquí tengo a Noemí González. Bienvenida, Noemí, al Método. Muchas gracias, Paola. De verdad que te agradezco mucho la confianza y el privilegio que nos das de contar tu historia. Agradezco tu valentía, agradezco tu disposición. Yo sé que nos conocemos hace muy poco tiempo y hay muchas cosas de tu historia que no conozco todavía. Y eso, lo poco que hablamos, me tocó de una manera tan especial que sé que va a impactar la vida de muchas mujeres. Háblanos un poquito sobre ti, Noemí. Bueno, más bien te agradezco yo a ti la oportunidad de venir a este medio, a hablar de mi historia. Como ya has dicho, mi nombre es Noemí González. Yo soy psicóloga clínica de profesión. Bueno, ¿qué te digo? Mi historia ha sido un poquito difícil, pero gracias a Dios que puedo estar aquí, que puedo hablar del tema. Realmente, las personas que viven la historia que yo viví, normalmente se les llama víctima. Yo no me considero víctima. Yo me considero una sobreviviente, porque víctimas son las que no han podido contar su historia. Wow. Pero yo puedo hablar de mi historia. Noemí, una de las cosas que nos conectó cuando conversamos luego de esa charla era de nuestras heridas. Así es. Y yo contaba sobre mis heridas y que yo tengo heridas físicas en mi mano, producto de un accidente que tuve. Y cuando tú me mostraste tus heridas, algo que me llamó la atención fue que cuando me mostraste tus manos, no fue hasta que yo te pregunté que tú me habías dicho que fue producto de violencia doméstica. Y ahora que tú hablas de que no te sientes identificada con la palabra víctima, me confirma lo espectacular que eres como persona. Cuéntanos un poquito sobre lo que te pasó. Bueno, realmente yo tenía una relación con una persona que fue mi primer novio. Con él me casé a muy temprana edad, a los 17 años, porque, como le digo, yo vengo de un campo de Baní, se llama Santana. La crianza que a mí me dieron, pasé mucho tiempo con mi abuela más que con mi madre, y mi abuela era una mujer cristiana. Y mi abuela me inculcó, o no a mí, sino a nosotras, sus nietas, que la mujer decente, con el hombre que se casaba, con ese moría. Realmente yo puedo decir que esa persona fue mi primer amor.
Cuando yo puse mis ojos en ese caballero, yo tenía 12 años. Una niña. Exacto. Y pasó un tiempo como para que él también me cortejara y ahí empezamos a tener un noviazgo de muchachos, vamos a decir. Pero después de cierto tiempo continuamos juntos y cuando yo tenía 17 años, pasaron cosas de adulto. Inmediatamente yo salí embarazada de mi primer hijo. Tuve que irme a casa de su madre con él. Ahí pasamos momentos muy difíciles ambos. Pero sobre todo yo, porque no era mi casa, era la casa de él, pero no la mía. Y creo que situaciones que se dieron ahí fueron las que empujaron a que las cosas llegaran hasta este cólera, vamos a llamarlo así. Noemí, antes de el 19 de agosto del 2016, que fue cuando tuviste el incidente que marcó tus manos, tus brazos, que quisiera que nos contaras un poquito de eso más adelante. ¿Qué indicios de violencia tuviste anteriormente? Bueno, como yo salí embarazada tan joven, yo tenía 17 años y él 18. Él no trabajaba, él vivía con su madre. Al asumir la responsabilidad de yo tener que mudarme con él, entonces su mamá le exigió que él tenía que trabajar. Empezó a hacer trabajos con primos de él que le daban apoyo. Por ejemplo, en su trabajo, vamos a darle un día a fulano porque tiene la necesidad de que tiene unos compromisos, tiene una responsabilidad. Y era así, no era nada formal ni nada organizado. Entonces, cuando viene el bebé, van surgiendo necesidades que entonces él no puede cumplir. Entonces, yo tuve que empezar a trabajar con el niño pequeño, pero nadie quería cuidar al niño. Entonces, yo estaba en una situación sumamente difícil. Yo le decía a él, tienes que ponerte a buscar trabajo, porque la situación se está tornando muy agobiante y su mamá está exigiendo mucho porque también está incómoda porque vamos creciendo y ella va teniendo también una carga. Esa fue la primera vez que él hizo violencia contra mí porque yo le estaba hablando del trabajo y él me intentó golpear. Fue una agresión física. Me tiró un golpe muy fuerte. En ese momento yo me defendí. De hecho, lo golpeé en la cabeza y hubo que suturarlo. Porque cuando él me tiró el golpe, yo me quité. Pero cuando me paré, agarré un pote de perfume y lo golpeé en la cabeza y eso lo laceró. Eso, usted tenía su bebé pequeño Sí. en ese momento. Luego, en otra ocasión, él intentó agredirme delante del niño, ya cuando el niño tenía 1 año y medio más o menos. El niño se traumatizó un poco porque cuando yo me lo llevaba para el trabajo, lo dejaba en casa de mi madre y luego lo recogía cuando salía del trabajo. El niño lloraba y no quería volver a la casa y yo sabía que era miedo que tenía por lo que había pasado. Después se dieron situaciones de agresión verbal, ya física como que se controlaron un poco porque yo me puse un poquito más fuerte y le dije que no le iba a ir bien si me volvía a poner la mano porque entendí que tenía que defenderme. Se dieron situaciones por las cuales yo tuve que tomar la decisión ya cuando vinieron los demás niños, que irme de la casa, mudarme con mis hijos, buscarme un trabajo y mudarme con mis hijos. Ahí nos separamos por un tiempo casi de 8 años. Hubieron muchos conflictos en ese tiempo porque como que él nunca se adaptó a que ya las cosas se habían terminado y siempre estaba... Su manera de él pedirme como que volviera era buscando situaciones conflictivas. De hecho, en una ocasión yo tuve que ir al Ministerio Público y denunciar algunos insultos que él me mandaba vía WhatsApp. Hablar sobre algunas situaciones con los niños, que para él hacerme sentir mal a mí los maltrataba a ellos. Y yo tuve que tomar esa difícil decisión de ir, porque todas las cosas desde siempre que le afectaban a mis hijos, aunque yo tuviera que tomar decisiones difíciles, me dolía.
Y yo sabía como que yo llevara a su papá al Ministerio Público, a ellos le podía afectar. Gracias a Dios que mis hijos como que han tenido mucha madurez siempre. Y hay cosas que yo se la explico, vamos a decir con puntitos, gomitas, para que ellos lo entiendan. Y en un momento determinado, cosas que eran ya muy de adultos, yo le decía, mi amor, mira, eso yo no te lo puedo explicar ahora, pero cuando tú estés más grandecito, yo te voy a dar las razones. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando tenías esas conversaciones? 3, 4, 5 años. Pero ellos siempre han sido muy inteligentes, muy. O sea que cuando ustedes se separaron durante ese periodo de 8 años, tus hijos tenían alrededor de esa edad. Mi hijo menor tenía 1 año y 8 meses. La niña tenía 3 años y el mayor tenía 4, casi 5. Noemí, el tomar la decisión de separarte durante ese tiempo y haber tomado la decisión nuevamente de regresar, ¿viste cambios en él? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de regresar? Cuando yo regresé con él fue en el año 2013 que mi mamá falleció. Entonces era como un momento de vulnerabilidad que había en mi vida porque mi mamá hizo un proceso de salud difícil en el cual ella duró 25 días ingresada en un centro hospitalario. Y de verdad yo no estaba preparada en ese momento para que mi mamá se fuera. Ella tenía diabetes y eso le provocó una insuficiencia renal crónica. Y aunque buscamos todos los medios, le hicimos tratamiento y todas las cosas, al final no lo superó. Y en esos momentos él se acercó. En algunos trámites fúnebres que hubo que hacer y cosas, él estuvo como que él era el hombre de la casa. Se lo agradezco realmente, porque me apoyó en ese momento, no voy a decir que no. Llegó un momento en el que él, ya cuando pasaron los días, se acercó directamente y me dijo que le diera una nueva oportunidad, que él quería enmendar los errores del pasado. Yo no le contesté nada porque de verdad que no me sentía segura, porque fueron cosas muy difíciles y hubo falta de respeto graves, que yo entendía que yo no podía tolerarlas. Siguió insistiendo. Un día llegó mi niña del colegio al mediodía y yo le di su comida, la bañé y en su siesta de la tarde me acosté con ella. Y ella me dijo, mami, ya tú no quieres a papi. ¿Por qué tú no quieres volver con él? Eso me conmovió un poco, pero así tampoco no tomé la decisión, sino que hablé con mi papá y le dije la propuesta que él me estaba haciendo y él me dijo, mi hija, los hombres cambian, dale la oportunidad. Y pasó un tiempo y de ahí yo decidí darle la oportunidad. Te puedo decir que el primer año él se portó muy bien, trataba bien a sus hijos, me trató bien a mí también. De hecho, no quería ni siquiera que yo trabajara. Que es una manera de los hombres manipular a las mujeres, porque hay ciertas limitantes cuando una mujer no es productiva. Entonces, cuando tú dependes totalmente de un hombre, a veces te pasan situaciones más difíciles de las que debería pasar. Bueno, luego empezaron las inseguridades, porque yo ingresé a la universidad. Gracias a Dios me fue maravillosamente. Hice muchos amigos y ya como que cuando él vio que yo empecé a interactuar con muchas personas, que yo tenía que estar saliendo, que yo tenía que ir a hacer práctica a los hospitales, la cosa se fue complicando. Ahí fue cuando empezaste a estudiar psicología. No, yo primero estudiaba enfermería. Estudiabas enfermería en ese momento. Ok. Las cosas se fueron complicando. Yo tenía que ir a hacer prácticas al hospital de Baní, que vivía en Baní en ese momento. Tenía que venir aquí a la capital, al psiquiátrico Padre Villini, al Robert Reed, a distintos hospitales. Entonces como que la demanda de esa profesión, él no estaba preparado para vivir eso. Y comenzó con una persecución, a revisarme el teléfono, a
Si yo iba a arreglarme el pelo, él iba conmigo. O mandaba a los niños. Yo antes tenía el cabello más largo. Yo duraba 1 hora, 1 hora y 10 minutos, 1 hora y 25 en el secador. Pero él decía que la que más duraba en el secador era yo. Entonces, cuando yo iba al salón, siempre teníamos un conflicto si él no iba conmigo, porque él entendía que yo duraba demasiado. ¿Sientes que la situación en cuanto a los celos y al ser tan posesivo cambió antes y después de esa segunda oportunidad que le diste? En la primera etapa, él nunca fue, o sea, nunca lo demostró, yo no lo tomé en cuenta. Porque ya en la segunda etapa, realmente yo lo hice por mis hijos, pero yo no me sentía enamorada. Yo no me sentía enamorada de ella. Noemí, ¿qué cambió y qué tuvo que suceder para que tú rompieras ese patrón? Muchas veces yo pensé, debo irme. Debo irme porque la situación se está tornando difícil. Llegaron momentos en que él, su personalidad como que se transformó y empezó a hacer cosas, te digo, lo de mandar los chicos al salón de belleza, lo de ir él conmigo, como que se puso muy Posesivo. posesivo. Si nosotros salíamos juntos, iba conmigo al baño. No me dejaba ir sola, no podía bailar con nadie. Mis amigas no me podían visitar porque iban a llevarme historias. Yo no podía hablar con nadie casi. De hecho, en una ocasión su madre me dijo como que yo tenía que saber con quién yo iba a compartir para que yo me evitara situaciones con él. Noemí, luego de que te hiciste psicóloga y tú miras atrás con el conocimiento que tú tienes ahora de heridas, de traumas, de cómo influye la manera en que nos crían en las decisiones que tomamos. Y partiendo de lo que me dices de lo que te decía su madre y aquellas cosas también que en tu crianza fueron sembradas en ti de esta devoción hacia la familia al punto de que muchas veces nos puede hasta costar la vida, ¿no? ¿Qué tú has aprendido con los conocimientos que tienes como psicóloga mirando hacia atrás? Bueno, yo entendí que realmente él ha sido víctima de las circunstancias, ya que él es el hijo mayor de 3. Pero cuando su madre se casó con su papá no vivía en el país, vino a casarse con su madre. Ella salió embarazada de una vez, él se fue porque él tenía su trabajo y todas sus cosas en Venezuela y ella tuvo un embarazo sola. Él nació y, si mal no recuerdo, él lo conoció ya, creo que él tenía 1 año, casi 2. Y su papá vino, lo conoció, volvió y se fue y regresó cuando él tenía como 5. O sea, la figura paterna estuvo ausente en toda su infancia. Y realmente es vital que ambas figuras, tanto la paterna como la materna, estén presentes en los primeros años de infancia de un niño. Quizá la circunstancia de su mamá verse sola también la tenía un poco irritada, afligida. Quizás su situación económica no era muy buena en ese momento. Y quizás la parte afectiva que él necesitó en su infancia, él no la tuvo. Él no la tuvo. Y yo sé que él creció con muchas carencias porque, aunque yo lo conocí a él ya siendo un joven, su forma de ser, que él era un poco aislado, tenía a veces algunas respuestas como muy, muy cortantes y, ¿cómo te digo? Unas respuestas que eran de gente con muchas heridas, personas con muchas heridas.
él no compartía con su hermano menor, por ejemplo, sus cosas. Se las negaba, aunque no las fuera a usar. Ujú. En una ocasión, su papá le regaló una bicicleta a nuestro hijo menor de cumpleaños. Y él dijo, a mí nunca me compró nada. Y mira, él le regaló una bicicleta. Y era su hijo. Eso era un indicador para mí de todo el resentimiento y toda la represión que había dentro de él. Y él tenía muchos cambios de humor. Muchos cambios de humor. Y el estar aislado de los demás, donde hay, por ejemplo, un grupo de personas en su área de trabajo, todo el mundo está relajando, hablando, haciendo historias de su entorno, y él está solo, aislado, en un lado. Todo el mundo le pregunta, fulano, ¿qué te pasa? No, nada. Nada. Eso es señal de que hay mucha amargura, de que esa mente está quizás en un proceso de erupción. Porque cuando la gente se queda así como estático, que tú lo ves, como decimos, como un zombie, es el cuerpo el que está estático. Su cerebro está maquinando. Noemí, conociendo esa información que tú tienes ahora y que a lo mejor eran herramientas que tú no tenías en ese momento, ¿hubo momentos en los que tú te sentías que te daba pena o que te quedabas ahí porque entendías que él te necesitaba o que intentabas salvarlo o intentabas hacerlo cambiar? Llegó un momento en el que yo hablé con él, porque realmente él buscó a su manera, muchas maneras de salvar la relación, porque en un momento él incluso me dijo, vamos a buscar ayuda, porque tenía muchos conflictos. Pero llegó un momento en que yo le dije, mira, esta relación realmente ya no tiene ningún futuro, porque no nos entendemos y nos estamos haciendo daños, ambos. Entonces lo mejor es que tomemos una decisión. Tú no eres feliz ni yo tampoco. Y los niños se están viendo afectados porque tú los maltratas a ellos para hacerme sentir mal a mí. Llegó esa conversación entre nosotros. Pero realmente él se obsesionó. Porque la razón por la que nosotros nos separamos en la primera etapa fue por una infidelidad, de la cual nació un niño, al lado de nuestra casa. Entonces esa fue como la gota que derramó la copa entre tantas situaciones que ya habían entre nosotros. ¿La primera vez? La primera vez. Pero ya la segunda vez, mira, él hizo algo que realmente por esa como lástima que yo tenía en el fondo hacia él, porque realmente Dios me dio la capacidad y el ojo visor como de ver los sentimientos de los demás en relación a tristeza, como que yo lo puedo percibir. Yo eso lo puedo percibir cuando una gente tiene como mucha amargura, como que le han hecho mucho daño. No sé cómo, pero tengo esa capacidad de percibirlo. Y yo eso lo sentía en él. Y realmente me daba lástima. Y aún así yo le dije, mira, aunque tú y yo no estemos juntos, tú siempre vas a contar conmigo, porque tú eres el padre de mis hijos. Y cuando yo inicié la universidad, hasta el día que pasó la situación, él siempre me pagó la universidad. Y yo eso se lo agradezco. Noemí, ¿cuál fue la situación que hizo que ya las cosas terminaran? ¿Y qué los llevó ahí? En una ocasión, yo tenía que seleccionar unas materias de la universidad en línea. Y teníamos un tema con el internet. Porque realmente de donde yo vengo, esas son cosas que llegaron como a última hora y entonces todavía estaba como en fase de prueba. Y había internet en algunos sitios, pero no en todos los lugares. Entonces yo tenía que moverme a otro lugar fuera de la casa para yo poder hacer esa selección. Ese día, entre la niña y el menor, hubo como un pequeño conflicto entre hermanos. Y él le dio una pela al menor
con un cable eléctrico y lo marcó de mala manera. Y yo entendí que eso era maltrato. Que lo es. Que lo es. Entonces eso a mí me molestó mucho y como que eso me dijo, ya habían pasado otras cosas graves también con respecto a los niños. El mayor fue el que más sufrió, el que él más lastimó físicamente. Y ya yo entendí que ya, y como te digo, me quedé en la casa, pero yo era analizando, pensando, ¿cómo yo me voy a ir de aquí? Porque yo tengo que ponerle un alto a esta situación, porque no puede seguir esta situación. El día 19 de agosto, yo cerraba mi 7º cuatrimestre de enfermería. Fue un día que yo le dije a él, hoy tengo mucho trabajo en la universidad, porque vamos a cerrar un cuatrimestre, y yo llevaba en ese módulo 7 materias, de las cuales 4 se cerraban ese día. Y tenía exámenes, tenía evaluaciones personales, había presentación de exposiciones y etcétera. Eso fue un viernes. Su madre estaba dando unos servicios de enfermería aquí en la ciudad y ese día ella, jueves, el día anterior, se retiró del servicio. Y justo con él me mandó a decir en la noche que ella se iba a quedar el viernes con los niños para que yo me fuera tranquila para la universidad y que no tuviera que levantarme de madrugada a prepararle comida, que dejara todo, que ella lo iba a buscar en la mañana y ella se la preparaba la comida. Ok. Me sorprendió que de un día para otro ella dejara el trabajo y llegara. Pero ok, no indagué más. Ella, quedamos en eso, en la mañana, 6:00 de la mañana, 7:00, yo me estoy arreglando para irme para la universidad, ya los niños están despiertos. Él llamó a mi celular y mi hijo contestó. Y él le dijo, ¿tu mamá está ahí? Pero él está llamando a mi celular y mi hijo está contestando, o sea que yo estoy ahí. Sí, ella se está vistiendo. Ok, no dijo más nada. Yo me fui a la universidad. Cuando yo llegué a la universidad, ya la maestra estaba en el curso. Yo puse mi celular en silencio y lo puse en mi cartera. Cogí el primer examen. De una vez llegó la otra maestra, hice la segunda evaluación. De las primeras evaluaciones nosotros terminamos a las 3 de la tarde, desde las 8. A las 3 de la tarde fue que yo miré el celular, porque no hubo espacio de tiempo para mirarlo. Ahí yo vi que él me había hecho como 12 llamadas, me había escrito 20 mensajes. Los primeros eran preguntándome que cómo iba todo, pero ya del tercero en adelante eran insultos. Ya del cuarto era, yo sé que tú a mí no me quieres, que si hubiese sido otra gente ya tú lo hubiera contestado, pero como soy yo no me pone caso, que no sé qué. A él se le puso en su cabeza que ya yo no lo valoraba a él porque él no era profesional. Que como ya yo estaba a punto de graduarme, ya yo a él lo tenía totalmente descalificado. Bueno, cuando yo vi todo eso, entonces lo llamé y le dije, pero yo te dije que hoy yo no iba a poder tener el celular en la mano porque los maestros son bastante rigurosos con esa parte y yo iba a estar bien atareada. Yo estaba feliz ese día en la universidad porque aunque había mucho trabajo, mis compañeros ese día me dedicaron muchas palabras bonitas de buena compañera, de que éramos una familia en la universidad. La maestra también por mi dedicación y mi empeño, porque a mí me encanta la enfermería. Yo eso lo vivo. Y yo estaba muy feliz. Pero lo sentía él cuando lo llamé, que estaba como alterado. Pero nada, le dije, mira, te tengo que dejar porque ya la maestra de la clase final ya está aquí. Esa maestra en ese momento, se llama Ángela Nova, una maestra que la quiero muchísimo. Ella era la encargada del sistema provincial en ese momento, en Bani. Luego de que nosotros hicimos toda la evaluación y todo lo que teníamos que hacer ese día, ella me dijo,
que en mi comunidad había una plaza disponible para trabajar y que ella me quería poner en esa plaza para que el lunes yo le llevara mi currículum para ella ayudarme con eso en esa parte. Esa era como la manzana del pastel. Yo estaba feliz con todas las palabras bonitas de mis compañeros y de los maestros y con eso ya yo estaba en las nubes. La oportunidad De expandirme. claro, y de desarrollarte en lo que tanto te gustaba. Exacto. Yo voy feliz para la casa a contarle a él esa oportunidad que me brinda la maestra. Cuando yo cogí el transporte enfrente de la universidad, él me llamó de nuevo. Y yo le dije, ya yo voy para la casa, pero voy incómoda porque el minibús iba lleno. Todos los estudiantes salieron y todo el mundo se subió en esa guagua. Bueno, él no lo tomó bien. Le dije, hablamos en la casa. Yo llegué. Cuando llegué a la casa, todo estaba cerrado, como que no había nadie en la casa. Cuando yo abrí la puerta con mis llaves, vi que al fondo la luz de mi habitación y un abanico de techo que había estaban encendidos. Digo, pues los niños dejaron las luces y el abanico encendido. Cuando seguía allá a la habitación, él estaba allá en la habitación. Él no me dijo que estaba en la casa, pero él estaba allá en la habitación, sentado en el piso al lado de la cama, en ropa interior. Y tenía una botella de ron debajo de la cama. Yo me asusté cuando lo vi realmente, porque yo no lo esperaba y él no me dijo cuando me llamó que estaba ahí. ¿Ustedes estaban separados en ese No. momento? No. Yo llegué con mucho calor, me recogí el cabello con un tubi, entré al baño, salí. Y él me dijo, dime si tú tienes otro. Yo le dije, esa pregunta. Sí, dime si tú tienes otro. Y sacó la botella de ron, se tomó un trago y volvió y la puso ahí. Yo le dije, ¿tú crees que si tú ibas a hablar de ese tema, debes ponerte a tomar? Yo pienso que no. Ahí llegó alguien en la calle y estaba llamando a mi hermana. Tengo una hermana que se llama Maite. Y Maite. Y yo salí a ver qué era. Era un muchacho que en una ocasión había una situación allá en el acueducto y ellos vendían agua en unos camiones. Y él estaba por ahí y me dijo que pasó a saludar. Yo salí y le dije, ella no está aquí, ¿no? Y ahí mismo él salió, así mismo en ropa interior hasta la sala. Y me llamó, Noemí. El muchacho como que, digo yo que se sintió como intimidado cuando vio que él salió y en el tono que él me llamó. Yo volví para atrás. Y le dije, mira, vamos a dejar este tema para cuando tú no estés tomando. Ve para donde tu madre a buscar a los niños. Y me dijo, entonces ya tú no me quieres. Y yo le dije, tú eres el padre de mis hijos. Y me dijo, tú me quieres a mí, pero como el padre de tus hijos. ¿Tú quieres que yo me vaya? Y yo le dije, la decisión que tú tomes, yo la voy a respetar. Y cuando yo le dije eso, ya él tenía el machete debajo de la almohada. Y ahí él sacó el machete debajo de la almohada y fue encima de mí. Y yo lo único que hice fue meter la mano para que él no me cortara la cabeza y me dio con el machete, no te sé decir cuántos golpes. Él me amputó la mano, él me amputó ese dedo, él me cortó en la cara, él me cortó en la cabeza, me cortó el húmero, aquí, por todos los lados. Y yo estaba como en shock, yo no podía, como en ese momento, como que yo lo estaba viviendo, pero yo no lo creía. Porque en mi vida jamás pensé que él podía ser capaz de actuar de una manera tan agresiva. Y pasó mucho tiempo que aún yo estaba en una cama, que no podía pararme, no podía hacer nada. Y como que yo miraba el techo y yo le decía, Señor, pero es posible. Pero es cierto. Yo no lo podía creer, como que mi cerebro no lo asimilaba. Y cuando yo me vi así, le dije, wow. Le dije su nombre. No puedo creer que no pensaste ni en tus hijos, ni siquiera en la niña. Y me dijo, no te preocupes que los dos nos vamos a morir ya.
Y te puedo decir, Paola, que la voz que yo escuché que me dijo, no te preocupes que los dos no vamos a morir ya, no era la de él. No era la de él. Yo traté de entrar al baño, pero ya yo con todas esas heridas no tenía fuerza. Y cuando yo entré al baño, él empujó la puerta fuerte y yo me caí al piso. Me cortó en las piernas cuando yo me caí al piso. Porque yo traté de patearlo como para tratar de, como de evitar que él me siguiera golpeando. Defenderte. Exacto. Y ya cuando no pude moverme más, entonces él me dejó. Y yo le dije, ayúdame, tengo sed. Y cogió un vaso que había en una mesita en la habitación, abrió el lavamanos, cogió agua y me tiró agua con el vaso en la cara. Cogió una botella de cloro que había en el baño y se tomó lo que quedaba ahí de cloro. Cogió un bolso de medicamentos que nosotros teníamos y buscó unos hipertensivos ahí. Y él trató de tomárselos, pero él estaba muy nervioso también y se le cayeron la mayoría cuando trató de tomárselos. Ahí, un vecino se paró por la ventana, se asomó, y él en ese momento se iba a cortar las venas con el mismo machete. Y él le dijo, ¿qué vas a hacer? Y cuando él vio al vecino, como que se asustó y se le cayó el machete. Pero lo cogió de nuevo y salió corriendo porque el vecino iba a entrar, para que el vecino no entrara. Cerró la puerta, la reja con el candado, la puerta de madera le puso el llavín. Se trancó. Se trancó. Y le dijo a todo el que, porque mi vecina también empezó a pedir auxilio. Mis vecinos eran cristianos y había una actividad ese día en la iglesia. Y ellos estaban decorando la iglesia y en ese momento fueron a la casa a bañarse y a vestirse para ir a la actividad. Y por eso ellos se dieron cuenta cuando llegaron a bañarse que estaba pasando una situación. Y empezaron a pedir auxilio. Y a todo el que se asomó le dijo, váyanse para no matarlo ustedes también. Incluyendo a su hermano. De allá del baño donde yo estaba, en el piso, yo traté como de pararme. Cuando yo vi que yo no me podía parar, dije, ay Señor, yo sé que te he fallado en muchos momentos, pero no me dejes morir aquí. No me dejes morir aquí, que yo sé que tú tienes un propósito en mi vida y yo no lo he cumplido. Y yo te puedo decir que a mí me llegó una paz. Que ya de lo único que yo estaba segura en ese momento era de que yo ahí no me iba a morir. Aunque me muriera en la ambulancia o en otro lado, pero ahí yo no me iba a morir. Escucho el alboroto que hay afuera de todo el mundo. Abre la puerta, déjanos ayudarla. ¿Dónde está ella? Porque no me veían, yo estaba en el piso del baño. Hubo un niño que se subió por la ventana del baño, que normalmente son ventanas pequeñas y altas, que casi nadie puede asomarse. Se asomó por la ventana del baño y dijo, ay, ella está en el piso del baño, está llena de sangre. Y su hermano, que aunque ya nuestra relación no es tan cercana, porque lamentablemente su hermano es su hermano, y como yo tuve que tomar decisiones difíciles, quizás no fueron de su agrado y por eso se ha alejado un poco. Es una persona que yo quiero mucho, que respeto su posición y que siempre va a ser un hermano para mí también, porque ese día él le dijo eso a él, le dijo, déjame ayudarla, que ella también es mi hermana. Y en momentos difíciles de su vida yo lo apoyé a él y quizá eso creó ese vínculo entre nosotros. Claro. Y él abrió las hornillas de la estufa, todas, y las prendió. Mientras estaban encerrados en la... Mientras estábamos encerrados, enfrente había una construcción y había unos tanques con agua y arena. Y una de la gente que estaba allá afuera se le ocurrió coger un cubo con arena y agua y tirarlo por la ventana de la cocina y apagar la estufa. Pero cuando le apagaron el fuego, entonces él cortó la manguera del gas con el mismo machete y se la metió en la boca.
cogió un químico que había, una botella, se llama trementina. Se tomó eso también. Entonces, como que con la intoxicación por todos esos químicos, ahí él se debilitó y se cayó. De donde yo estaba en el piso, yo lo escuchaba a él vomitando. Y lo llamaba por su nombre, ya, para, deja eso. Y me decía, no, ya nos vamos a morir, ya nos vamos a morir. Ahí los vecinos consiguieron algo fuerte de hierro y rompieron la reja, luego rompieron la otra puerta, lograron sacarlo a él. Entonces fueron a tratar de ayudarme a mí. Pero ¿qué pasa? No había cómo agarrarme, no había cómo ponerme la mano porque mis brazos estaban cercenados. Yo recuerdo que el primero que entró fue un muchacho de allá, un muchacho joven, y entró llorando cuando me vio. Y dijo, ay, Dios mío, pero no la podemos dejar morir. Y se agachó y me tocó para ayudarme. Yo le dije, no me toques. Porque si me tocas me vas a contaminar. Entonces ahí sí no se va a poder hacer nada. Te digo que gracias a Dios, yo haber estudiado enfermería fue parte de lo que salvó mi vida y que yo pudiera estar aquí todavía con los brazos, aunque tenga ciertas restricciones. Wow. Entonces ahí empezaron a pasar más personas. Una vecina que era enfermera me dijo, yo estoy aquí, yo te voy a ayudar. Pero como quiera yo tomé el mando. Digo que tomé el mando porque le dije, sí, mira, encima de la cama hay una sábana doblada. Yo puedo levantar la cabeza, ábrela, para que me la pasen por abajo y ustedes me levanten ahí, porque si no, no hay nada que hacer. Tú estabas cortada y eran heridas muy profundas. Todas eran en fase de amputación. Todas eran en fase de amputación. La que tenías en las piernas también, en los brazos. En los brazos. Y en la cabeza, que tengo unas fotos por ahí que las traje para mostrártelas. Tengo 7 heridas muy fuertes. ¿Qué me salvó a mí de que no tuviera lesiones a nivel craneal graves? La cantidad de cabello y que yo me recogí el cabello con un tubi cuando llegué. Y eso pudo amortiguar el golpe. Él te hirió con el machete en la cabeza también. Y en la cara. Pasa que en el Hospital Salvador Begotiel hay cirujanos que son magos. Yo conozco ese hospital. Una vez mi hija se cortó un dedito y allá fue que nos mandaron a... Noemí, de verdad yo agradecerte nuevamente que tu apertura y reconocer tu valentía. Reconocer tu valentía porque, como dices, Dios te dejó con un propósito, porque tú sentías en ese momento que no habías cumplido tu propósito, pero yo siento en mi corazón que este día es parte de tu propósito. Amén. Porque sé que hay personas que nos están escuchando que pueden verse reflejadas en ti, en esas etapas previas, donde la ira, la inseguridad, el alcohol y todos esos traumas cegaron la vida de esa persona. Y tú pudiste no haber estado aquí, y él también. Así es. Y hay muchas historias trágicas de feminicidios que terminan los hombres también quitándose la vida, que no llegan a trascender como deberían, porque esas mujeres ya no están para contar su historia como le estás contando tú hoy. Yo pienso que Dios también tiene un propósito con él y tuvo mucha misericordia porque con esa ingesta de químicos que él tuvo, él se dañó totalmente el esófago y parte de su estómago. Él fue sometido a un trasplante de esófago y gracias a Dios él lo pudo asimilar su organismo y se adaptó. Y de lo que sé, él está bien de salud. O sea que yo entiendo que Dios ha tenido más que misericordia con él también. Quizá hay gente que cuestionen que yo tenga la capacidad de poder hablar de él sin tener que decir palabras feas,
porque realmente eso no está en mí, no es mi crianza. Y hay una palabra en la Biblia que yo siempre la he tomado para mí, es que con la misma vara que tú midas serás medido. Y mi mamá decía que para yo ser perdonada tengo que perdonar. ¿Cómo fue ese proceso de perdón para ti? Yo estoy en proceso todavía. ¿Sabes por qué? Porque no tengo odio, no lo maldigo, pero hay días en que yo necesito peinarme y no puedo. Y el enemigo, el Señor lo reprenda, me trae a la mente que hay una persona que provocó que yo no me pueda peinar. Entonces estoy trabajando esa parte. Por eso te digo que no es que no lo he perdonado, pero hay momentos en el que tengo que recordar y mientras eso suceda, hay una espinita. Claro, y Noemí, no es para menos. Creo que algo también que me impactó mucho de nuestra conversación fue que me hablaste de la relación que tienen tus hijos con su papá, que actualmente está preso, Sí, evidentemente. sí. ¿Cómo fue ese proceso judicial y el tema familiar? ¿Cómo lo manejaste? Bueno, fue realmente complicado porque, aunque su madre es una señora, que puede ser mi madre también, quizás no ha alcanzado la madurez que yo a mi edad tengo. Y digo esto no con ánimos de descalificarla para que no se malentienda. Yo cuando vi lo que eso representaba para mis hijos, porque en la vida de un niño los reyes de su cuento son su madre y su padre. Y aquí había un conflicto grande entre esos reyes. Yo, lo primero que hice cuando pasó todo eso fue que le dije a mi papá, en la ambulancia, donde a mí me llevaban a darme asistencia, papá, no quiero que maltraten a Ana Luisa, que así se llama ella, porque ella no tiene la culpa de nada de lo que está pasando. Yo a ella la aprecio mucho realmente. En un momento de la vida la quise como una madre. Pero cómo manejar toda esta situación, llegó un momento en el que a ella se le salió de las manos porque estamos hablando de su hijo. Yo lo entiendo, no la cuestiono. Y como te digo, cada quien tiene la manera de interpretar las cosas. Y no tenemos el mismo grado de madurez. Yo le dije a ella, mire, lo único que yo le voy a pedir es que tratemos de preservar la salud emocional de los niños. O sea, vamos a mantenerlo al margen. Ella me dijo que sí, porque si hay algo que yo te puedo decir, Paola, es que esa mujer ama a esos niños, tanto que los malcría. Ella lo consiente al 100%. ¿De dónde tú crees que venga esa sabiduría que tú tienes para manejar una situación tan compleja y tú lograr ver más allá, no solamente de las circunstancias, sino también de las personas? O sea, tu nivel de sabiduría, de nobleza. No, yo no tengo como palabras, como no sé qué palabra es que lo describe, pero sé que es algo que no es usual. Del Eterno. Eso viene del propósito con el que Dios me creó. Porque aunque yo nací de un hombre y una mujer, el Señor eligió ponerme ahí. Yo he estado en muchos congresos en los cuales he recibido ministración de parte de Dios, donde Él me ha hablado de su propósito. Al último congreso que yo fui, estando con todo el material, los yesos y la cosa, la pastora que estaba ministrando ese día se me acercó y me dijo, wow, ¿qué corazón ha puesto Dios en esta mujer? Y aunque el enemigo desde el vientre de su madre se ha propuesto destruirla, su testimonio son sus heridas.
Y quizás yo no esté todos los días metida en la iglesia. Pero yo sé cuál es la grandeza del Señor. Yo sé que hay un propósito. Y yo sé que por cada situación que Él me ha permitido a mí pasar, es con la intención de fortalecerme, de darme ese ojo que dices tú, para yo poder identificar cómo las circunstancias pueden llevar a las personas a su terreno. Porque el enemigo es muy hábil, el Señor lo reprenda. Y una persona me dijo a mí en una ocasión que el enemigo hace su escenario para lucirse. Está en ti que tú lo descubras. Tu historia de verdad es impresionante. Tu manera de darle propósito a tus heridas, que por lo que veo y por lo que nos cuentas, van mucho más profundas y mucho más atrás de aquel día que te sucedió eso en tu cuerpo físico. Yo hubo un momento de mi vida en el que estuve muy metida con el Señor y pertenecí a una iglesia donde a la esposa del pastor, el Señor en un sueño le diseñó un equipo intercesor de 7 mujeres y se las puso delante del altar con nombre. Y entre esas 7 estaba yo. En un momento de debilidad, yo cometí una falta en la iglesia. Yo no me quedé callada, yo se lo dije al pastor y se lo dije a ella como líderes. Y a mí me pusieron en disciplina. Yo tuve mi disciplina, me apartaron un tiempo del equipo intercesor, o sea, de las reuniones que teníamos para interceder. Pero, aunque yo no estaba en el grupo en esa hora dedicada a Dios, yo desde mi casa lo hacía. O sea, me humillé porque yo sé que cometí la falta. Y pasó mucho tiempo para que a mí me reintegraran al equipo intercesor. Y cuando a mí me reintegraron, ni lo decidió la pastora ni lo decidió el pastor. Una tarde el pastor se acostó a dormir su siesta. Y el Espíritu Santo le mostró a él que había como un escándalo, una cosa en el sector donde estaba la iglesia, pero estábamos todos los miembros de la iglesia vestidos de blanco con un listón amarillo, rojo. Y todos estaban próximos al altar, pero yo estaba en la esquina, allá en la puerta. Y el Señor le dijo a él que quién era él para llamar sucio lo que él había limpiado. Wow. Yo sabía que algo más de lo que conversamos muy brevemente el día que nos conocimos nos conectaba. Y ese tema de la digamos que la vida religiosa y el sistema eclesiástico que se enfoca mucho en lo que es visible al hombre, pero la relación con Dios es personal. Y basta unos minutos hablando contigo para saber que tú eres una mujer llena del Espíritu Santo. Amén. Llena del Espíritu Santo. O sea que los frutos de tu vida hablan por ti. Amén. Eso va mucho más allá de servir. Lo que tú estás haciendo ahora, el tener la valentía para contar tu historia y hacer lo que estás haciendo, esos son los frutos del Espíritu Santo de Dios, hablando a través de ti. El hecho de que para cualquier persona, perdonar lo que tú tomaste la decisión de perdonar es algo impensable. El hecho de que tú pongas a tus hijos su bienestar emocional por encima de las circunstancias que por poco te cegaron la vida, que tú pongas el rol de juzgar en manos del único que puede hacerlo, en circunstancias tan, digamos que fáciles de uno tomar un lado o de tomar porque aunque la justicia terrenal
ha jugado su papel porque sé que él está en prisión. Creo que fueron, ¿cuántos años? 20 años. 20 años le dictaron de prisión. Aún así. Y mira, Paola, que el enemigo ha tratado de inmiscuirse de diferentes maneras, porque te puedo decir que muchas personas con influencia se acercaron a mí a preguntarme que qué yo quería hacer con él. ¿Cómo así? O sea, que de no procesarlo penalmente. De sacarlo del camino. Oh, ok. Claro. Ya entendí. Y yo, esa tarde, cuando yo oré y el Señor me trajo esa paz en medio de la tormenta, entendí que no era por mi mano la justicia, porque Él está en control. Estaba en ese momento y aún lo está. Dije que no, que ya eso está en el curso que debe tomar, que yo no tenía que hacer nada. Y realmente yo siempre he pensado en que si yo tomo una decisión equivocada, ¿con qué cara yo voy a mirar a mis hijos después? Porque ese es su padre, sea como sea. Y ellos aman a su papá. Porque nunca, pero nunca, pero nunca de mí ha salido decirle, mire, su papá es malo, su papá es esto, su papá es un aquello. No. Y ya mis hijos tienen 22 el mayor, 20 la niña y 19 el menor. Ya ellos son adultos, ya ellos saben lo que es bueno y lo que es malo, pero no tienen su corazón lleno de amargura. Y ella tiene su conflicto con su papá porque a veces él se pone un poco intenso y quiere a través de ello tratar de manipular mis decisiones. Pero ellos mismos le dicen, papi, tú sabes que mami no va a ceder y menos de esa manera. En qué cosas quisieran que tú cedas? Por ejemplo, él quiere que le den la oportunidad de un medio libre, que es una gracia que el ministerio, vamos a decir, las normas de ley de este país le ofrece a algunos reos por buena conducta, por mostrar arrepentimiento y etcétera, de que puedan salir a trabajar de lunes a viernes y los fines de semana lo pasen recluido. Pero ¿qué pasa? En vista de mi ojo clínico, de mi perspectiva espiritual, yo entiendo que a él todavía le faltan cosas por sanar, que yo no voy a decir que él no se merezca en algún momento de su vida esa oportunidad, pero no ha llegado ese momento. No ha llegado ese momento. ¿Tú temes por tu vida en caso de Sí. que él salga? Sí, porque cuando él quiere conseguir las cosas a través de manipulación, eso me indica que no hay un arrepentimiento. Claro. No hay un arrepentimiento y no, lamentablemente no. Hubo alguien muy cercano a él que me dijo, él sí que es pendiente a ti igual que el primer día. Y eso me preocupa bastante, porque yo sé que él se obsesionó. ¿Cuántos años le quedan? Esto fue en el 2016, van 8, 12 años. Le quedan 12 años. Esto es un tema muy relevante, Ujú. porque no en todas las circunstancias como las que tú atravesaste, tenemos a las dos personas vivas, gracias a Dios, para utilizar sus heridas y su historia para cambiar muchas cosas de nuestro sistema. Y yo siento que él ha tenido tantas oportunidades de recapacitar. Y cuando he orado le he pedido a Dios que le permita ver lo positivo en medio de lo negativo. Que verdaderamente sane sus heridas porque yo sé que hay muchas. Y, por ejemplo, en esos años que él tiene ahí recluido, él siempre habla con sus hijos, pero ellos lo han visitado poco porque son mayores de edad ahora. Y antes yo tenía que, para que ellos pudieran ir, llevarlo. ¿Y tú los llevabas? En una ocasión fui prácticamente obligada
que ahí es donde te digo que su madre tuvo cierta falta de madurez, porque ella me pidió a mí que por favor los llevara porque no lo iban a recibir porque los 3 eran menores si yo no iba. Yo no le contesté ni sí ni no, porque para mí era sumamente difícil yo volver a encontrarme con él. Y yo estaba sin cabello, con todas esas cicatrices suturadas, tenía un fijador en el brazo izquierdo, tenía yeso de este lado. Yo estaba destruida. Física y emocionalmente. Física y emocionalmente. Yo no le contesté. Pero a las 8 de la mañana estaba su padrastro allá en mi casa, ayudando a los niños a vestirse, y a la chica que me estaba ayudando a mí, apurándola que me arreglara porque íbamos para la fortaleza a ver al papá de los niños. O sea, de alguna manera u otra no fue casi una imposición. Fue una imposición. ¿Sabes por qué? Porque ya cuando él está vistiendo a los niños, lo tiene ya ellos muy, ¿cómo te digo? Emocionados, porque van a ver a su papá, que ya tenían un tiempo que no lo veían. Y como que en ese momento yo me sentí tan impotente porque no podía yo como decir que no, al ver que ellos estaban tan emocionados porque querían ir a ver a su papá. Eso me mató a mí realmente. Yo verlo a ellos, yo decía, Dios mío, pero es posible que nadie piense en mí, así mismo. Nadie piensa en mí, en mis emociones, en qué yo siento, si yo quiero ir a ese lugar, que no quiero. ¿Cuánto tiempo había pasado? 3 meses. 3 meses. 3 meses. ¿Y lo viste? No. Cuando salimos a la calle, la persona que nos iba a llevar en el vehículo se tardó un poquito. Mientras yo estaba ahí esperando con los niños, con la abuela, el padrastro, estaban ellos los 3 abrazando a su abuela y yo parada sola, mira, como una Magdalena, llorando, llorando, llorando. Ya iban a ser las 9 de la mañana. Ese día era domingo, yo iba para la iglesia, el pastor me iba a ir a buscar. Y estando yo ahí, el pastor vino. Y cuando me vio así, me dijo, no, si tú no quieres ir, tú no tienes que ir. Entonces yo miraba a los niños y le dije que ok, que yo iba. Por como no matarle su entusiasmo. Pero fuimos. Cuando llegamos allá, aunque yo tenía mi cédula, el guardia que estaba ahí dijo que era con un acta de nacimiento, donde se validara que él era el papá de ellos, que no importaba que yo estuviera ahí. Yo no esperé la última ahí de que yo estuviera ahí. Yo di la vuelta y le dije, vengan, vengan. Y me fui. O sea, no pudieron verlo. No. Y le dije al padrastro, venga, lléveme para la iglesia. Yo llegué a la iglesia y yo me tiré de rodillas en el altar. Y yo lloré tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto. Yo sentí que yo me quedé seca ese día. Porque yo me sentí que no valía nada. Yo me sentí como una hoja seca. Yo dije, ni siquiera a mis hijos, señores, ni siquiera a mis hijos yo le importo. Porque, ¿cómo esta mujer me somete a mí a esta situación? Y si yo estaba indignada, el que se indignó fue el pastor. El pastor, aunque mis hijos tenían una edad, que eran niños, él le dijo, ustedes no sienten amor por su mamá. Ustedes creen que ustedes deben someter a su mamá a esa situación viendo la condición de ella. Él fue un poquito fuerte con ellos, pero si ellos necesitaron ese escarmiento, nunca más me dijeron que lo lleve. Y cuando a él lo sentenciaron, yo lo senté a los 3 y le dije que lo habían sentenciado y que me perdonaran, pero hasta que ellos no fueran mayores de edad, ellos no iban a visitar a su papá porque yo no podía llevarlos. Y ellos lo entendieron. De hecho, a la niña no le gusta ir. ¿Qué edad tenía tu hija cuando eso pasó? 11 años. Y ya es mayor de edad. Tiene 19. ¿Has vuelto a hablar ese tema con tus hijos?
Ya ellos siendo adultos. Sí, ellos me lo han tocado a mí. Ellos son muy afortunados, no solamente de que tú quedaras con vida, y su padre también, Sí. sino de tener una madre como tú, Noemí. ¿Cuándo sientes que la sanidad empezó a progresar en tu vida? ¿Cuándo esas heridas se fueron sanando por dentro? ¿Y qué hiciste? Han venido sanando con el transcurso del tiempo. Como te digo, gracias a Dios Él me ha dado como un ojo visor para ver las cosas futuras, porque cuando a mí me dieron el alta en el hospital, a mí me llevaron a San Isidro, una prima, para cuidarme, porque había que hacerme cura constantemente, y era más fácil que ella me trajera que tuvieran que traerme de Baní. Y cuando yo tenía como 10 días ya en casa de mi prima, entiendo que fue el Espíritu Santo quien me ministró que yo iba a tener que volver a esa casa donde pasó todo eso. Y en ese mismo momento dije, Señor, prepárame para yo poder volver ahí. Prepárame para yo volver a esa casa. Y así mismo fue, yo tuve que volver. Y como yo me aferré a Dios en todo ese proceso, eso ha sido lo que me ha permitido a mí continuar, evolucionar. Porque si yo te digo, yo llegué al Hospital Salvador Gautier con un pronóstico del cielo, porque a mí, allá en mi comunidad, me fueron a dar los primeros auxilios en un subcentro que hay cerca, pero era un subcentro, ahí no hay quien me hiciera nada. Gracias a Dios que el de la ambulancia tenía algunas prácticas en primeros auxilios y me inmovilizó para que no hubieran más daños. Fui al hospital Juan Pablo Pina. Al llegar ahí, cuando llamaron al ortopeda, de la puerta hizo así, dijo, no, yo no la puedo operar. Cuando yo escuché eso dije, venga acá, doctor, ¿por qué usted no me puede operar? Y me dijo, porque tus brazos se pueden salvar. Y si yo te opero, te amputo. Yo le dije, ok. Esa era la segunda palabra que yo necesitaba para pelear hasta el último momento. Porque en El Salvador Gautier fue el enemigo y se paró al lado mío, me miró y dijo, eso es una amputación. Y yo la miré porque vino a través de una mujer. Y le dije, usted se equivocó. Me dijo, tú tienes mucha fuerza. Y yo le dije, ajá, porque yo pasé por 2 centros antes de venir aquí y me dijeron que mis brazos se podían salvar. No me va usted a decir lo contrario en este momento. Y déjame decirte que la fuerza me la dio Dios, porque yo no tenía nada de sangre, ya yo la había perdido toda. Y eran como las 7 de la mañana del día siguiente, que esto pasó como a las 6 de la tarde. Y yo no había pegado un ojo. Y esa mujer tuvo la osadía de decirle a mi papá, usted tiene tanto afán con que la operen a ella y le salven esos brazos. Usted no sabe que ella jamás se va a poder tomar un vaso de agua con esas manos. Por eso te digo que fue el enemigo, el Señor lo reprende. Mientras que el doctor al que a mí me mandaron ahí, que me iba a recibir en El Salvador Gautier, el doctor Estrella, ortopedista traumatólogo, yo le dije, doctor, si usted me va a amputar, déjeme morir. Porque yo soy enfermera. Y sin brazos, mi vida no tiene sentido. Y él me dijo, no, mi amor, no te preocupes, que nosotros te vamos a ayudar y vamos a hacer todo lo posible por salvar tus brazos. Y ese hombre fue tan usado de Dios que él sabía que yo iba a tardar años en recuperarme. Pero a los 2 o 3 días después de esa cirugía, yo le decía, doctor, ¿usted cree que en diciembre yo pueda retomar mi cuatrimestre? Y me decía, claro que sí, por supuesto.
en enero tú entras, mi hija, a tu universidad. Pero él me decía mi hija como por confianza, porque él era más joven que yo. Noemí, yo sé que te he dado gracias como 3 veces ya por tu historia. Pero si tú pudieras darle un consejo a una mujer que se encuentre en una posición como la que en algún momento te encontraste tú, y mirando hacia atrás y viendo a lo mejor un momento en el que viéndolo en perspectiva tú dijeras, este es el momento de salir, ¿qué tú le dirías? Bueno, yo las exhorto a que realmente el sacrificio de que por los hijos no se debe hacer, porque creemos que estamos protegiendo a nuestros hijos y al final le hacemos más daño. Porque tener que vivir esa experiencia para el adulto es difícil, ahora para un niño es sumamente traumático. Y son heridas que marcan ya la vida del ser humano. Tiene que ser una persona con demasiada capacidad y dispuesto a afrontar eso negativo y convertirlo en positivo. Que se aferren a Dios, que es la única salida, pero que no se queden. Que no se queden. Le van a hacer un favor a sus hijos realmente, incluso al caballero, porque le van a evitar tener o que quitarse la vida o que ir a una prisión y a vivir una vida infeliz. Noemí, siempre que cerramos cada episodio, hacemos la misma pregunta de cómo le gustaría a nuestro invitado ser recordado. ¿Cómo te gustaría a ti ser recordada? Me gustaría ser recordada como, ¿cómo te digo? Como una persona que te pudo dar una palabra que abrieran tus ojos, que te pudo llevar una palabra de aliento, que te sientas identificado, apoyada y que sepas que hay nuevas oportunidades, que el mundo no termina ahí. Qué hermoso, Noemí. Y me alegra saber que así se ha visto para ti. Así es. Que el Señor te ha dado nuevas oportunidades para ser feliz, para contar tu historia desde un lugar de más que una sobreviviente. Yo diría desde una mujer que nació con el propósito de abrir los ojos a muchas otras mujeres. Así que gracias por acompañarnos hoy. Dice la palabra que de lo vil y lo menospreciado escogió Jehová para glorificarse. O sea que yo le exhorto a las mujeres que no importa el pasado, no importa las situaciones difíciles, las malas decisiones. De cobarde es quedarse en el piso, de valiente es levantarse. Amén. Gracias, Noemí. De este método, me llevo que solo Dios es capaz de sanar nuestras heridas más profundas, especialmente aquellas que no cicatrizan en el cuerpo, sino en lo más profundo de nuestro corazón. Aprendí que identificar lo que nos hace daño y aquellos patrones de violencia emocional de manera temprana son claves para saber salir a tiempo de relaciones abusivas. De este método me llevo que el acto de valentía más grande no es solo salir del círculo de la violencia, sino perdonar y sanar, y que solo en Dios tendremos la fuerza para hacerlo. Dejar a Dios obrar en tu vida es permitirte ver lo valiosa que eres, es verte como Dios te ve y tratar de cuidar de ti de la misma manera que Él lo hace. Me llevo de ese método el ver de primera mano los frutos de una mujer que ha encontrado su propósito en ayudar a los demás a través de su historia. Este método es un recordatorio de que toda mujer merece vivir en amor y seguridad, lejos de cualquier tipo de violencia.